Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2022. Y aunque el gobierno asegura que la educación es el sector con mayores recursos, las cifras dicen todo lo contrario. En el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República para el año 2022, se destinaron 49.2 billones de pesos para el sector educativo, recursos insuficientes para superar las brechas que tiene este sector. Es un incremento, digámoslo así, mediocre, insignificante para todas las necesidades del sector, porque recordemos que ese incremento va desde la educación preescolar hasta la universidad. Entonces, principalmente, por ejemplo, vemos cómo la inversión se concentra en el ICETEX y no en otros sectores que son trascendentales para la educación. Aunque el gobierno asegura que la educación tiene un lugar prioritario en la agenda nacional y que por eso ha destinado el mayor rubro del presupuesto para este sector, lo cierto es que los mayores recursos, es decir, 78 billones de pesos, se van al pago del servicio de la deuda. No es cierto que el primer rubro sea la educación dentro del presupuesto, sigue siendo el servicio a la deuda, con una participación del 20.5%, seguida de la inversión, que apenas representa el 19.8%, y educación pues termina en un lugar muy rezagado. Lo que hace el gobierno nacional en el presupuesto para educación es comparar las cifras con el año 2018, con los promedios y los acumulados. Y pues si nosotros hacemos ese salto, pareciera que en porcentajes estamos hablando de un gran porcentaje, pero en plata o nominalmente la realidad es bien diferente. Actualmente los costos educativos son superiores a los ingresos, lo que ha generado un déficit de 1.5 billones de pesos. Sin embargo, el mayor déficit es estructural. El déficit estructural, pues no hay otra solución que una reforma al sistema general de participaciones que incremente real y progresivamente los recursos, pero no cualquier tipo de recursos, sino los recursos que sirvan para cerrar esas 6 brechas. En el marco del proyecto de participación y democracia, Todos Somos Uno, la institución educativa Villa Colombia de la ciudad de Cali realizó el foro Jóvenes Gestores de Cambio, un espacio con el que buscan contribuir a la construcción de una cultura de paz. Este foro, que se realizó en ambas jornadas, contó con la participación de cerca de 700 estudiantes de la institución educativa Villa Colombia, además de varios líderes sociales y juveniles de la ciudad. Una jornada de reflexión sobre el papel protagónico que tiene la juventud en la transformación social. No necesitamos actores pasivos, sino activos, y empapándolos, creándoles espacios de participación, de concertación, de diálogo, podemos lograr un cambio de actitud en ellos. Es más que todo una motivación a aquellos chicos desde sexto grado hasta 11 que sepan el papel que pueden desempeñar y cómo pueden ser actores fundamentales para los cambios que ellos quieren desarrollar en los años próximos. Uno de los temas de este foro fue el estallido social que inició el 28 de abril, un estallido que evidenció el inconformismo y la indignación, especialmente de los y las jóvenes del país, quienes han sido las principales víctimas de las políticas implementadas por los gobiernos. Muchas jóvenes que estuvieron en el estallido social son personas que no tienen un estudio, que no tienen trabajo, ¿sí? Gracias a las políticas que han llevado varios gobiernos desde hace más de 30 años.
Entonces es hora de que los jóvenes somos nosotros los que hemos de hacer el cambio. Y eso se reconoció en el estallido social. Nos reconoció como actores políticos de cambio. Como son el presente y el futuro de este país, debe ser actores partícipes y activos, que se empapen cómo nos gobiernan. Y de esa manera podamos gestar cambios. Una educación que se fundamente en la realidad y el contexto en el que viven sus estudiantes y que promueva en ellos un pensamiento crítico y una acción transformadora es el cambio que reclaman los estudiantes. La escuela no es el espacio para aprender cómo hallar X, para aprenderse distintas fechas de sucesos históricos. Eso no sirve de nada si no son capaces de generar un espacio para el pensamiento crítico que indiscutiblemente nos conduzca a que el estudiantado de secundaria participe de los cambios y transformaciones que demanda el país. Para eso es la escuela, para construir pensamiento crítico en función indiscutiblemente de los cambios necesarios. Ese tema no puede ser algo externo, es un espacio en el cual se educa, también se debe involucrar temas políticos que son de alta relevancia para tomar decisiones que construyan una mejor sociedad. Es muy importante porque logra reconocer al estudiante como un actor político, ¿sí? en los temas del cambio de la sociedad. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Como encargada de la Secretaría de Organización y Educación Sindical del SUTE, durante el periodo de noviembre del 2018 y septiembre 15 del 2021, quiero agradecer a todos los maestros que hicieron parte de esta jornada de formación política y sindical, orientadas al fortalecimiento de nuestra organización sindical SUTE, constituyéndolo en una organización ética, política, objetiva, en la defensa y al servicio de los trabajadores de la educación. En este informe que entrego a los maestros del Valle del Cauca, quiero decir con gran satisfacción que aproximadamente 2.700 maestros afiliados a nuestra organización lograron participar de todas las jornadas que realizamos. También decirles que la Secretaría queda con un presupuesto de 295 millones aproximadamente para continuar con ese trabajo fundamental en la formación del magisterio del Valle del Cauca. También recordarles que de la formación política y sindical depende nuestra participación libre e independiente, que es un lema que no podremos olvidar porque lo fortalecimos a través de todo nuestro programa estructurado, de acuerdo a nuestros estatutos, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a lo planeado por el equipo departamental y el equipo coordinador de Escuela Sindical. También quiero dar la bienvenida a esta nueva Secretaría de Municipios Certificados y Asuntos de Cali, donde ya iniciamos con un plan de acción y esperamos trabajar de la mano con todas las subdirectivas y los maestros de estos 8 municipios certificados en pro de la educación del Valle del Cauca, en pro del fortalecimiento de nuestra organización sindical SUTE. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada
envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Aunque el gobierno afirma que la gratuidad en la educación superior pública es una realidad, durante el primer año de la pandemia, 14.235 jóvenes no ingresaron a la universidad y en los últimos 4 años, cerca de 38.000 jóvenes dejaron de matricularse en las universidades públicas del país. En el 2020, el gobierno de Iván Duque anunció la matrícula cero para 695.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Pero han sido las alcaldías, gobernaciones y las mismas universidades públicas con sus escasos recursos quienes han asumido este costo. A 2 meses de finalizar el segundo semestre de este año, el Ministerio de Educación Nacional sigue sin girar estos recursos. La matrícula cero universal, o sea, para todos los estudiantes de todos los estratos, de todos los niveles, o sea, pregrado y posgrado, son 1.8 billones de pesos en todas las universidades públicas. Es una cifra bastante aterrizada, sobre todo porque el gobierno sí le ha dado apoyos a los banqueros, sí le ha dado apoyos a empresas como Avianca, sí se ha gastado la plata comprando aviones y haciendo moneditas con la cara del presidente, pero si es para invertirle a la educación pública, si es para garantizar el derecho a la educación, y si no, y si tengan en cuenta que el país está súper quebrado, que estamos en una crisis económica, sean más solidarios con el pobre gobierno que no tiene un peso. Que las universidades públicas estén asumiendo el costo de la matrícula cero para 695.000 estudiantes agudiza aún más la crisis económica en la que se encuentra la educación superior y sigue aumentando el déficit presupuestal que asciende a 18 billones de pesos. Es posible que para el 2023 las universidades tengan que dejar de funcionar. ¿Por qué? Es imposible seguir con ese sistema de endeudamiento, ¿sí?, de déficit y encima de autofinanciamiento. La autofinanciación está en 50.14%. Es decir, 50 de cada 100 pesos los tiene que conseguir la universidad para cumplir sus fines misionales. El gobierno nacional estimó el presupuesto general de la nación para el año 2022 en base a un aumento de precios y bienes y servicios del 3%, un cálculo que según el propio Banco de la República sería mayor, lo que significa que lo aprobado no alcanzaría para los gastos de funcionamiento, en este caso de las universidades públicas. Las personas expertas, el Banco de la República, sí, académicos y académicas de gran talante, lo que han dicho es que la inflación va a estar por encima del 4.1%. La inflación va a estar mucho más alta, es decir, va a dar menos recursos de los que tiene que dar. El gobierno sale a decir mucho en las noticias y en su programa de televisión, pero a la larga pues son solamente un discurso vacío porque no hay ni presupuesto que respalde eso, ni medidas también como a largo plazo, políticas de Estado que de verdad busquen garantizar que la gente pueda acceder a la educación superior. Si bien el gobierno ha girado parte de los recursos con los que se comprometió en el año 2018, aún no cumple con las reformas que prometió para superar el déficit presupuestal de estas instituciones. Lo que hace es coger todos esos fondos regionales y todos los proyectos que hagan las universidades y todo eso y dice, no, pues que estamos cumpliendo para la inversión y no sé qué, pero cuando uno ve la rigurosidad, lo que está haciendo es que incumple con la reforma al Sistema General de Regalías, que es lo que nosotros estamos planteando. La falta de voluntad política de este y anteriores gobiernos para financiar la educación superior pública ha convertido a la educación en un negocio y un privilegio. Educación y cultura. Los trabajadores y trabajadoras de Almacenes La 14 han sido de los más afectados con el cierre inminente de esta empresa. Desde agosto no reciben salarios ni el pago de la seguridad social y las liquidaciones
no corresponden a los años laborados. Yo fui concesionaria durante 30 años con la 14, donde yo colaboré con capital, con mi dinero, con mi juventud, con mi edad, y me sacaron. Esta es la hora que no me han dejado sacar vitrinas, porque según ellos les debo 3 millones de pesos. Soy de la empresa Frutos del Triunfo SAS, le comercializaba la naranja a la 14. Llevamos 16 años con ellos entregándole nuestro producto, en la cual en estos momentos nos adeuda bastante dinero. Yo he tenido que despedir mis empleados. Y no le han pagado, y ella con el trabajo que ella hacía entrando la naranja a las 14, se hizo a una casita y ahora la va a perder porque no ha podido pagar, seguir pagando. En mi registro de cotización de la EPS solo pagaron hasta el mes de julio, o sea que no ha pagado del mes de agosto, septiembre y el mes de octubre. Entonces los daños y perjuicios y lo que hemos obtenido por los gastos que hemos tenido que asumir por cuenta de nosotros, ¿quién nos responde? Más de 24 almacenes hicieron las costillas de nosotros y hoy en día nos tiran a la calle porque ustedes tienen fortuna gracias a nosotros. La 14 la formó más que todo el material humano. La 14 no es solo un edificio o una mercancía, no, la 14 lo principal es el factor humano. Nos hemos dado cuenta que este liquidador ya ha hecho este proceso con muchas empresas y siempre tiras al favor del empleador y no del empleado. Decidimos conformar el sindicato en estas alturas, pues porque lo vimos como un medio de protección para defendernos del agente liquidador, para que el proceso sea justo para todos, incluso los compañeros que no están dentro del sindicato y que aún siguen en las tiendas. Habían personas que tenían un refuerzo o una estabilidad laboral reforzada, sí. Estas personas ya, muchas de ellas fueron despedidas ya, que él iba a pasar las cartas ahorita el 30 a la gran mayoría teniendo en cuenta esas personas, pero eso no ha sido así porque hay muchas personas que les faltan incluso meses para pensionarse o en embarazo y ya les han pasado sus cartas de despido. Hoy los saca a la calle sin saber el futuro de sus familias, y desconociéndole a sus trabajadores 30 años al servicio con unas liquidaciones completamente irrisorias. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Magisterio Vallecaucano, tengan ustedes todos una excelente y bendecida noche. En este momentico me dirijo a cada uno de ustedes, en especial a los docentes que tienen que ver con etnoeducación. Primero, presentarles excusas a aquellos que ya por segunda ocasión he tenido la necesidad de suspender el evento de capacitación en lo que tiene que ver con la batalla de San Juanito. Las razones son ajenas a mi voluntad, teniendo en cuenta que, primero, en la primera fecha estaban los juegos intermunicipales de los docentes. En este momentico hay unos juegos nacionales y paralelo a ello arrancan los juegos panamericanos. Como comprenderán, se están cruzando mucho las actividades y por ello la inscripción ha sido mínima. Para redondear y que quede claro, en lo que tiene que ver con la batalla de San Juanito, nos toca sí o sí reprogramarla para el próximo año, buscando una fecha que no sean traumáticas. Referente a los diplomados en lo educativo, también les presento excusas, pero para nadie es un secreto de la pandemia, pero está muy avanzado y para poder yo sacar desde su departamental a cabeza de mi secretaría, estamos haciendo y ya tenemos acercamiento con diferentes universidades, diferentes normales, donde nos van a dar el aval. Requisito
que sean afiliados a nuestra organización sindical SUTEP. Que está nombrado en propiedad o está nombrado en provisionalidad, no hay problema. Tanto los provisionales como los que están nombrados planta definitiva pueden hacer el diplomado sin un solo peso. Cumplir con la intensidad horaria que se requiere para poder que se dé el aval al diplomado. Mínimo 120 horas, donde un porcentaje de esas horas van a ser virtuales, lo que serían teóricas, y otro porcentaje de ese diplomado será práctico. La Corte Constitucional ordenó al ICETEX que en casos excepcionales que hacen imposible que un estudiante cumpla con sus obligaciones crediticias, no aplique estrictamente su reglamento porque estaría violando el derecho a la educación superior. La sentencia emitida por la Corte Constitucional ordena al ICETEX tomar en consideración las situaciones excepcionales que hacen imposible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los estudiantes para mantener el crédito educativo. En estas situaciones, el ICETEX debe inaplicar su reglamento para garantizar el derecho a la educación superior de una persona. La sentencia le dice, mire, si usted es un joven que está atravesando alguna dificultad que no le permite continuar con el tránsito en la educación superior por un tiempo, usted debe hacérselo saber al ICETEX, pero más importante aún, el ICETEX debe reconocer esa situación y garantizarle que pueda continuar en el momento que sea oportuno con su derecho a la educación. Pero ¿por qué es tan importante esta sentencia proferida por la Corte Constitucional para los jóvenes que tienen un crédito con el ICETEX? Cuando un joven que tiene un crédito con el ICETEX ya se encuentra en la época de estudio o en la época de pagos, si se encuentra en alguna dificultad, el ICETEX no tiende a ayudarlo, sino que utiliza esa situación para ofrecerle un nuevo servicio financiero. Y cada servicio financiero del ICETEX conlleva más intereses. Esto es un recordatorio de que el ICETEX ha desarrollado un reglamento de crédito, ha desarrollado una forma de operar que va en contravía a la Constitución y la ley. Paradójicamente, mientras la Corte Constitucional con esta sentencia beneficia a los estudiantes que tienen créditos con el ICETEX, el Congreso de la República aprobó a través del artículo 118 del Presupuesto General de la Nación el modelo de financiación contingente al ingreso, un beneficio con el que aseguran que los deudores pagarán una cuota proporcional a sus ingresos. Una verdad a medias. El objetivo de ese modelo de financiación contingente al ingreso en el mundo es que las personas no tengan que sufrir las consecuencias de un crédito bancario por querer acceder a la educación superior. Pero fíjese que el modelo que propone el gobierno en el artículo 118, hay unos asteriscos y unos puntos ocultos que dicen que las personas van a tener que pagar una tasa de interés altísima, superior al 8%, van a tener que estar endeudadas por 20 años. Ellos dicen que en 5 años yo no puedo rentabilizar este crédito. En cambio, en 20 años yo puedo multiplicar este crédito en 2 o 3 veces y tengo un ingreso por 20 años. Y si le presté 100 pesos, si le presté 100 millones de pesos, me va a devolver 300 millones, pero suavecito,
porque se los voy distribuyendo en 20 años. Nos acercamos al final de esta emisión y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todos los maestros y las maestras del Valle del Cauca. Compañeros y compañeras, por estos días estamos nosotros a la expectativa de lo que pasa con nuestros deportistas en las justas deportivas, culturales y recreativas en el marco de esta semana en Melgar. Esperemos que al Valle del Cauca nos vaya muy bien en estas justas recreativas, deportivas y culturales. Decirles, compañeros y compañeras, que a nivel regional ya se trabajó el tema de zonas de difícil acceso, pero hemos recibido comunicación que existen problemas con estas zonas de acceso. Hemos tenido problemas con instituciones educativas de zona rural que no aparecen en el listado de zonas de difícil acceso, como La Unión y el municipio de Ginebra. Esperamos mirar y revisar qué ha pasado con todo este tema. Por otro lado, compañeros, el Ministerio de Educación informó recientemente que desde el 21 el sistema de información que ellos manejan se encuentra caído, hay una afectación técnica. Informa que a partir del 29 posiblemente se restablezca dado el volumen de información. Este daño ha repercutido en la base de datos. Esperamos que no afecte la cancelación de los salarios de todos los docentes del país. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos la próxima semana.